nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Estamos hablando acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez voy a hablar con ustedes con la naturaleza unida y el sufrimiento. No cabe duda de que la divinidad no es susceptible de sufrimiento por cuando la naturaleza humana experimentó el sufrimiento es unido con la naturaleza divina. Así fue el dolor infligido a esta naturaleza unida y elementada. Esta explica por qué el credo establecidos por el Santo Concilio de Nicea dice: el Hijo unigénito de Dios descendió del cielo, fue encarnado, se hizo hombre, fue crucificado por nosotros, ven en tiempo de Poncio Pilato, sufrió y fue enterrado y se resucitó de entre los muertos. Hay una gran diferencia entre decir que la naturaleza humana separada de la naturaleza divina sufrió y que el Hijo unigénito encarnado fue crucificado, sufrió, fue sepultado y resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, aquí nos encontramos con la ventaja de creer en la naturaleza unida que procesión la eficaz y ilimitado redención. Pero ¿sufren la divinidad? Nosotros decimos que en esencia la naturaleza divina no es susceptible al sufrimiento. Sin embargo, Cristo padeció y fue crucificado en su cuerpo. Por lo tanto, decimos en la oración de la novena hora: tú has probado que la muerte física en la hora novena. Murió físicamente el cuerpo que es unido con la divinidad, y así su muerte siempre ofrecer propiciación ilimitada. Los santos padres se explica este punto a través de un claro ejemplo del hierro caliente al rojo vivo. Es el analogía para equiparar la naturaleza divina que es unida con la naturaleza humana. Explicaron que cuando el hierro caliente al rojo vivo es golpeado, el martillo es en realidad sorprendente, golpea tanto el hierro y el fuego unidos con él. El hierro, por eso, solo sufre los golpea, mientras que el fuego está intacta a pesar de que con los golpes que recibe el hierro. En cuanto a la crucificación de Cristo, la Santa Biblia nos presenta un hermoso verso. San Pablo el apóstol habla a los obispos de Éfeso que les pedía: por lo tanto, están atentos y cuando de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha
puesto como pastores para que cuidan de la iglesia de Dios, el que compró con su propia sangre. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. La atribuía la sangre de Dios a Dios, aunque Dios es espíritu, a él la sangre es la de su naturaleza humana, pero aquí nos dijo la sangre de Dios, como las dos naturalezas unidas. Esta expresión es la propia más maravillosa de la naturaleza unida del verbo o logo encarnado, que tiene que ver con el aspecto humano, puede también se refieran a la naturaleza divina. Al mismo tiempo, sin distanciación, ya que no hay separación entre las dos naturalezas. La separación entre de las naturalezas reclamado por Néstor no hay podido aportar una solución a la cuestión de propiciación y redención. La Iglesia insistió en la expresión de una naturaleza debido a la importancia de esta cuestión y para sus conciencias. A menudo nos dicen, el Señor fulano murió, pero no dicen que su cuerpo murió solo, en vez de que el Espíritu es a imagen de Dios y Dios ha otorgado a él la bendición de la inmortalidad. Sí, el primer objeto de la encarnación en la redención, y la redención no puede ser completa por medio de la naturaleza humana, por su rola. La fe en la una naturaleza del Logos encarnado es un elemento esencial y cuestión innegable. La redención no puede completarse si decimos que la naturaleza humana por sí solo si pasó por el sufrimiento, crucificación, derramamiento de sangre y la muerte. Mira a la Santa Biblia y leer lo que dice acerca de Dios el Padre. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, como no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas. La capítulo de San Pablo a los Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 32, también. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muere, sino que tenga vida eterna. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. También en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Entonces, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo
16, y la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Es la misma, la misma frase. De este modo, el sacrificado de Dios es el Hijo unigénito, Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Trinidad. Cuando nosotros estudiamos en la Trinidad, el verbo o el logo, la Biblia no dice que Él sacrificó es la naturaleza humana o cualquier cosa de este tipo, aunque murió en la cruz con su cuerpo humano. Esto es una prueba clara de la naturaleza unida de Dios, el Logo, y aquí es la importancia de esta unidad para el acto de redención. La Biblia también dice en este contexto acerca de Dios Padre. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 13 a 15. Cuando la Biblia habla sobre el perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo, que atrevió el Hijo, que es la imagen invisible de Dios, y para quien es el reino. Esta es una evidencia más de que la naturaleza unida. Y la preocupación de la Santa Biblia de la cuestión de la redención. Otro ejemplo similar es evidente en la parábola mencionada de Cristo sobre los labradores maldados de un viento. Dice, pero en el final el dueño mandó a su hijo a estos labradores del viñedo. Pero cuando vinieron el hijo, así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y los mataron. El Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 37 a 39. Aquí, la muerte se atribuyó al Hijo, y él no se especifica su naturaleza humana, como son profundas estas palabras relativas a la naturaleza unida. Y nos falta más tiempo para hablar acerca del resto de los ejemplos, pero es suficiente por ahora. La Santa Biblia nos muestra en todos los ejemplos por la boca de Cristo mismo que nunca hay separación entre la naturaleza unida de Cristo, divina o humana, pero habla como una sola naturaleza unida, como Hijo de Dios mismo, como sobre el Hijo del hombre. Gloria a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.